Noticias a través de Visión Sur. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias a usted por el tiempo respectivo, ¿no? Y como lo indicábamos casi estos días de manera frecuente, hemos estado hablando mucho del tema de los estudiantes de nivel primario, nivel secundario, nivel inicial, pero hemos dejado un poquito de lado la situación en torno a cómo ha sido esta vuelta a la presencialidad en las universidades. Usted, como especialista del sector educación de IPAE, ¿cómo analiza esta vuelta a la presencialidad en estas casas superiores de estudios? Bueno, en realidad tenemos que tener como antecedente que el año 2020 y 2021 las universidades, tanto públicas como privadas, implementaron lo que se llamó una educación remota de emergencia, ¿no? En el caso de las universidades públicas, si bien el 100% de las universidades implementaron esta educación remota de emergencia, lo cierto es que lo hicieron en momentos del año diferentes. Por ejemplo, la San Agustín de Arequipa empezó en el mes de abril, San Marcos empezó en junio, o la San Luis Gonzaga de Ica empezó en agosto. Entonces, eso originó que los calendarios académicos de las universidades variaran y se vayan arrastrando, digamos, atrasos en el inicio de los años de los ciclos académicos. Entonces, hoy en 2022, las universidades van a empezar el 2022-1, el ciclo 2022-1, de manera diferenciada, ¿no? A nivel nacional. Y eso es algo bien importante, digamos, de un primer punto que tenemos que anotar, porque las universidades y los estudiantes, digamos, tienen atrasos con respecto a en qué momento culminan sus ciclos regulares, ¿no? Entonces, entiendo que ahora, digamos, en marzo, en lo que queda de marzo, 5 universidades públicas empezarían clases y durante abril otras 24 universidades públicas, ¿no? Entonces, como vas dándote cuenta, el ingreso va a ser paulatino en la medida en que las universidades vayan cumpliendo o culminando los ciclos de los años anteriores, ¿no? Definitivamente que este año va a ser bien complejo y creo que va a ser muy importante el apoyo que pueda dar tanto el Ministerio de Educación como la SUNEDU, porque a diferencia del año 2020 que se gestionó, digamos, un cierre abrupto y la implementación de una educación remota, este año se va a dar una reapertura, pero con muchísimas contingencias, ¿no? Van a haber probablemente estudiantes o docentes que tengan muchas dificultades para estar de manera presencial, por lo tanto, el Ministerio de Educación ha sacado una normativa sobre cómo debe ser la educación híbrida o la educación semipresencial, porque si bien va a haber un mayor grado de presencialidad, aún se va a requerir cierto componente de virtualidad en la educación universitaria, ¿no? Porque, digamos, si bien ya hay mejores condiciones epidemiológicas, lo cierto es que la pandemia sigue, ¿no? Claro. Entonces, este año realmente va a ser muy desafiante para las autoridades universitarias, porque, como te digo, no es un retorno con muchas contingencias que se van a tener que ir resolviendo en el día a día, y aquí va a ser muy importante el acompañamiento, en primer lugar, que haga el Ministerio de Educación como ente rector, y en segundo lugar, la labor de supervisión de la calidad de la educación que haga la SUNEDU, porque recordemos que la SUNEDU tiene, digamos, una normativa que le faculta justamente a supervisar la calidad del servicio educativo. Cuánta virtualidad, cuánta presencialidad, cumpliendo condiciones de calidad se tiene que dar, es justamente lo que la SUNEDU tiene que determinar, y por eso que también, aunque no ha sido parte de la pregunta, pero está completamente vinculado, hay que seguir fortaleciendo y apoyando a la SUNEDU, porque este año la labor de supervisión de la calidad de la educación universitaria que se brinde, es muy importante que la SUNEDU tenga el respaldo y tenga, digamos, el fortalecimiento institucional para poder atender, digamos, todas las situaciones que se van a presentar en el sistema.
Ujú. Este sería uno de los retos que estarían enfrentando las universidades en el marco de este año 2022. Definitivamente, porque lo que las universidades están haciendo es midiendo en dónde sí o sí necesitan presencialidad y en qué aspectos van a poder hacerlo de manera virtual, ¿no? Esa, digamos, es el principal reto que tienen ahorita las universidades, calcular, ok, estas carreras de ingeniería, estas carreras de medicina tienen que ser presenciales, no hay ninguna posibilidad que sean virtuales, perfecto, pero estas otros cursos de administración, de derecho, de contabilidad, ok, mantengámoslo en virtualidad porque el profesor X tiene dificultades para poder, digamos, estar en la universidad de manera presencial, o la universidad va a tener también que implementar mucho equipamiento para esta educación híbrida, ¿no? Ese también es otro gran reto. Hay todo un tema de equipamiento que las universidades necesitan. En el caso de las universidades privadas ya vienen invirtiendo en estos equipamientos hace unos 2 años, desde que empezó la pandemia. Pero en el caso de las universidades públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas necesita darle los recursos también para que estos equipamientos de educación híbrida, ¿no? O de educación, digamos, virtual o semipresencial con condiciones de calidad pueda llevarse a cabo. Entonces, esto va a ser, lo que te quiero transmitir, Carla, es que este va a ser un proceso que va a durar años, ¿no? Y que este año, digamos, vamos a retornar con todas estas complejidades, pero este es un proceso que va a continuar varios años. ¿Por qué? Porque las universidades siguen arrastrando los atrasos del año 2020 y 2021. Ahora, otro punto también importante es que el Ministerio de Educación, durante el 2020 y el 2021, hizo muchos estudios sobre el tema de conectividad, sobre el tema, digamos, de cómo los jóvenes estaban asistiendo a las clases. Pero este año se deberían también hacer estudios sobre cuánto de aprendizaje se ha perdido durante estos 2 años para que justamente se puedan tomar acciones que remedien, que hagan algún tipo de mitigación de estos problemas, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación como ente rector lo que tiene que hacer es aplicar este estudio, tiene la capacidad y los recursos para hacerlo, que justamente le permita a las universidades identificar cuánto de los aprendizajes se ha perdido y de tal forma que se puedan llevar adelante acciones de mitigación como reforzamiento académico, en fin, todos los aspectos pedagógicos que conlleva una situación de este tipo. Claro, sobre todo, ¿no? Porque hoy por hoy tenemos un requerimiento, ¿no? De profesionales. Las empresas necesitan profesionales con ciertas características y de repente, pues el tema de la pandemia, las limitaciones han mermado un poco el tema de la preparación, la capacitación con estos requisitos a todos los estudiantes. Ahora, el tema de la conectividad realmente consideramos que es un aspecto prioritario que se debe tomar para el presente año, ¿no? Porque durante estos 2 años de pandemia hemos visto que había el mismo problema que en las diferentes instituciones educativas, ¿no? Había muchos jóvenes universitarios de las escuelas de las universidades públicas, mejor dicho, que no contaban con equipos para poder seguir estas labores virtuales. A nivel de IPAE, usted hablaba de un tema de analizar lo que se ha perdido en el tema educativo. A nivel de IPAE, ¿ustedes están dando algún acompañamiento, de repente, alguna asesoría también a los jóvenes que han tenido retrasos por los problemas de conectividad, por los problemas de lejanía, por otras situaciones que ha estado en el marco de esta educación virtual? Bueno, desde la comunidad de líderes de IPAE en realidad hay todo un trabajo de seguimiento, de monitoreo, y siempre haciendo incidencia justamente a favor del derecho a la educación de los niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, hay un trabajo institucional y de toda la comunidad de líderes siempre, digamos, manteniendo una voz a favor del derecho a la educación de los niños y de los jóvenes en este contexto. Se han sacado todo un conjunto de comunicados, se han mantenido reuniones con el Ministerio de Educación, donde justamente lo que se busca es
poner en agenda este tema tan importante, como tú decías al inicio de la entrevista, ¿no? O sea, es muy importante mantener en agenda pública este tema, haciendo propuestas, señalando también alertas, pero siempre desde un punto de vista constructivo, ¿no? O sea, uno puede criticar, pero siempre buscando que las situaciones cambien y mejoren, y en ese sentido creo que IPAE, la comunidad de líderes, siempre se mantiene atento para poder contribuir y poner, digamos, las alertas donde correspondan, ¿no? Ahora, finalmente, señor Jorge, ¿cuál sería su recomendación a todos los estudiantes de las universidades que nos están acompañando, que nos están viendo a estas horas de la mañana, que deberían tomar en cuenta con la finalidad de aprovechar al máximo esta educación híbrida que se va a estar iniciando, ¿no? Bueno, según la diferenciación que hay, ¿no?, en las diferentes universidades, usted indicaba, ¿no?, que ha habido algunos retrasos, ¿no?, pero cada uno según cómo se está iniciando este año 2022, también pues qué deberían tratar de hacer los estudiantes quizá para poder aprovechar lo más que se pueda, ¿no?, este tema y superar un poco los retrasos que se ha tenido. Bueno, yo creo que en realidad uno de los efectos de la pandemia, que en realidad era un proceso a nivel internacional de transformación digital de la educación superior, es que hoy el estudiante, digamos, tiene un mayor grado de responsabilidad en su, digamos, en su propia autonomía para el aprendizaje, ¿no? Entonces, un primer mensaje, digamos, a los jóvenes es decirles, entiendan de que hoy el aprendizaje ha cambiado y que si tú mantienes la cámara apagada y estás haciendo otra cosa en clase, probablemente no vas a aprovechar correctamente la formación que te están dando. Entonces, hoy el sistema ha cambiado y ha cambiado a nivel mundial, y es muy importante que los jóvenes entiendan que hoy tienen un rol mucho más importante en la autonomía y el desarrollo de sus propios aprendizajes, ¿no? Y en segundo lugar, un punto también muy importante es que ellos tienen el derecho a una educación universitaria de calidad. Eso es la importancia de señalar. No es un derecho a educación a secas, es un derecho a una educación de calidad, y el Estado está en la obligación de garantizar esa educación de calidad. Y en ese sentido, cuando existan quejas, dificultades o aspectos que la universidad, sea pública o privada, no está cumpliendo, tienen que utilizar los canales virtuales que ofrece la SUNEDU, justamente para poder presentar todas las quejas que correspondan para que se respete su derecho a una educación universitaria de calidad, porque ese es su derecho, y por eso también la importancia de defender la reforma universitaria y la labor que ha venido desarrollando la SUNEDU en estos años. Muy bien, muchas gracias, señor Mori, por acompañarnos el día de hoy. Qué valioso realmente es el aporte que nos brinda, y sobre todo pues tocando el tema de esta vuelta, este retorno a la presencialidad en las universidades, ¿no? No todos en los niños, en los colegios, ¿no?, sino también tenemos que abrir el panorama para ver lo que ocurre, lo que viene sucediendo en las universidades. Muchas gracias, señor Jorge Mori, por acompañarnos el día de hoy, y esperamos realmente pues que se esté teniendo esa responsabilidad por parte de los estudiantes también, para poder aprovechar al máximo pues esta educación híbrida, ¿no?, que todavía va a continuar este año más, posiblemente porque la pandemia todavía se mantiene, pero donde en algunas áreas es necesario realmente que se priorice el tema de presencialidad, ¿no?, para que ellos también puedan desarrollar las habilidades propias ya de la carrera que están estudiando. Muchas gracias, señor Mori. Muchas gracias a ti, Carla. Un gusto. Muy amable. Entonces, hemos conversado con el señor Jorge Mori, miembro de la comunidad de educación de IPAE, haciéndonos un análisis en torno a cómo va este retorno a las clases 2022 en las universidades, ¿no? Y es necesario que lo abordemos también, porque en las universidades se forman a los futuros profesionales, ¿no? Entonces, él indicaba un aspecto prioritario, ¿no?, que es el tema pues de la responsabilidad de estos jóvenes también para el autoaprendizaje, ¿no? Y de esta manera pues poder aprovechar al máximo, ya sean las labores virtuales, ya sean las labores